Esta noche quiero compartirles un tema que es de suyo muy importante y es el tema del ciclo financiero de la vida del ser humano. Como ustedes saben, la vida natural tiene un ciclo. Esta se caracteriza por 4 etapas. Tiene un nacimiento, tiene un desarrollo, tiene una reproducción, el final que es la muerte. De igual manera, la vida financiera de todo ser humano también tiene un ciclo. En este caso también nace, crece y según cómo lleves tu negocio o cómo manejes tus finanzas, generalmente pues va a tener un punto en el que se va a acabar. Ahora, en esta parte quisiera hacer una diferenciación que tenemos los seres humanos con los demás seres que existen. Nosotros somos los únicos capaces de reflexionar sobre nuestra propia existencia, somos los únicos capaces de planear ciertas estrategias que pueden mejorar nuestra calidad de vida y también somos los únicos capaces de retractarnos en caso de que las decisiones tomadas pues, no hayan sido las más óptimas. También somos los únicos capaces de recordar ciertas anécdotas que nos ayudan a pensar y a crecer, puesto que la enseñanza que nos dejan pues nos ayuda muchísimo a no volver a cometer los mismos errores. En esta parte, por decirlo así, un sujeto puede ser dependiente de los ingresos que tienen, derivado en comparación de los gastos que pueda tener. En este sentido, si colocáramos en una balanza el total de ingresos que tuviéramos y el total de gastos que se tuvieran en ese momento de la medición, podríamos decir que si los ingresos son mayores a los gastos, entonces podríamos decir que tenemos cierta independencia económica. Pero si los gastos fueran iguales o superaran a los ingresos, entonces podríamos decir que dependemos totalmente de ese recurso para poder subsistir. Y revalorar este punto, porque en la medida en que nosotros podemos tener mayores ingresos, podemos tener una mejor calidad de vida y por consecuencia pues tener la oportunidad de poder planear un segundo o un tercer proyecto que nos genere más ingresos todavía. Ahora quisiera preguntarte, ¿en qué escenario estás? ¿Tienes un escenario donde tus ingresos superan mucho a tus gastos? ¿Estás en un escenario donde los ingresos y los gastos son iguales? ¿O estás en un escenario en donde prácticamente tus ingresos empiezan ya a verse cortos en comparación con los gastos? Si estás en esta última situación, entonces es sumamente urgente que pienses en alguna alternativa que mejore tus ingresos o tendrás que perecer financieramente hablando. Ciertamente, el tener este proceso de cambio pues no es algo fácil. Eh, una vez que el ser humano se arraiga a ciertos hábitos, ciertos procesos, es muy difícil que pueda ir dejando todo este tipo de cosas. Sin embargo, la buena noticia es que sí puede hacerlo. Eso va a requerir una decisión crucial, va a requerir mucho esfuerzo y finalmente va a tener una agradable recompensa. Pero se requiere tener valor de entrada para poder hacerlo y poder enfrentarse a nuevas situaciones que permitirán tener un mejor recurso. Si algo he notado al asesorar a muchas personas que he conocido en el camino es que el gasto mayor generalmente de sus vidas se encuentra en el tema de la educación, principalmente en el área preescolar y primaria. Conforme va avanzando la educación de sus hijos a nivel secundaria, preparatoria, regularmente el gasto suele ser menor. En el tema de la licenciatura, de acuerdo a los datos que da el INEGI, pues hay muchas personas que ya no logran estudiar, a veces por falta de recursos económicos y otras veces porque simplemente pues a lo mejor decidieron ya no estudiar algo más y dedicarse a un oficio que de alguna manera pues suele ser
algo gratificante para cada quien. Y entonces en ese aspecto de la educación superior, pues ya no es un tema que esté puesto en la mesa, ¿no? Como para discutirse. Este tema del COVID-19 fue un tema muy complejo y que nos puso a pensar muchísimo sobre el valor de la vida y demás, y también sobre el tema de cómo administramos nuestros recursos financieros. Recuerdo que, por ejemplo, para muchos pues fue un golpe durísimo en el bolsillo pues al quedarse sin trabajo. Para otros fue un momento de tristeza al perder a sus familiares queridos. Y pues sí, son temas que de alguna manera te ponen a pensar en qué estado me encuentro yo, hasta dónde podría soportar el gasto para poder cubrir la atención médica que requeriría en caso de estar enfermo. Sin duda esto va a ser un parteaguas para poder meditar muchísimo tiempo después entre lo que era nuestra vida normal a lo que es ahora, ¿no? Tuvimos que cambiar varios hábitos en muchos aspectos que en nuestra vida hubiéramos soñado, como usar cubrebocas o caretas, ¿no? Y al final, pues tener también la oportunidad de poder convivir incluso más con nuestras familias, pues al no poder salir, pues tuvimos esa oportunidad, ¿no? Aún en medio de todas estas situaciones. Pues no sé en qué situación te encuentres en este momento, y en verdad deseo que estés muy bien, tanto en el tema de salud como económicamente hablando, pero sí quisiera eh, pedirte que detuvieras un minuto de tu tiempo para efecto de reflexionar qué aspectos son los que pudieran ayudarte a mejorar tu economía, qué aspectos son los que tú pudieras mejorar hoy para efecto de tener una mejor vida el día de mañana. Porque, pues, ¿qué crees? Este ciclo financiero tiene ese proceso ineludible y en algún momento va a depender mucho de lo que hagamos o no hagamos en este momento. Antes de terminar, quisiera compartirles una anécdota que en su momento pues verdaderamente me hizo pensar y me dejó asombrado a la vez. Cuentan que en una ocasión invitaron a varios empresarios al cumpleaños de uno de los asociados que tenían cerca, y esta persona estaba festejando sus 80 años. Bueno, varios pensaban que a lo mejor sería alguno de los empresarios pues que ya tenía mucho tiempo en el campo y que probablemente ya estaba pues quizás ya de muy avanzada edad, ¿verdad? Ya festejar 80 años y todo esto pues era algo formidable. Estábamos hablando a lo mejor quizás de 60 años de trayectoria empresarial y que sería muy importante acompañarlo en ese festejo. Pero la sorpresa fue mayúscula cuando al llegar vieron a un hombre de escasamente 40 años y él era el festejado. Bueno, no faltó el que se acercó y le preguntó: oye, ¿qué es lo que tomas o cómo le haces para mantenerte tan joven, no? Y le dijo: bueno, espera, eh, no te confundas. A ver, te explico. Estoy festejando 80 años de mi libertad financiera. El sujeto se quedó en la misma. Y sí le dijo: a ver, te explico, para que comprendas la idea. Estoy festejando que este día, al día de hoy, con los ingresos que he obtenido, podría vivir sin trabajar con la misma calidad de vida que llevo los próximos 80 años. Ya te imaginarás el capital que habría acumulado, ¿no? Entonces, cuando escuché esta anécdota, verdaderamente me puso a pensar. Y me di cuenta que precisamente nuestra libertad financiera va a depender mucho de los ingresos que se hayan acumulado hasta el momento y que nos permitan vivir de tal manera que no tengamos que trabajar.
Si ese fuera el tema, esta noche te preguntaría, ¿cuántos años podrías vivir al día de hoy, en este momento, sin tener que trabajar? 1, 2, 3, 10 años, 20 años, 30 años. ¿Cuántos años podrías vivir sin trabajar? Si el número de años es corto, entonces es muy probable que tengas que tomar decisiones y ver qué estrategia o qué medios podrías utilizar para mejorar económicamente. Si tu número es alto, entonces significa que has llevado muy bien tus finanzas y que tienes la oportunidad de lograr con ese excedente que tienes todavía generar muchísimos más ingresos y poder vivir mucho mejor todavía. Porque recordemos que el ciclo financiero también puede tender a perecer. Entonces, para que esto no suceda, pues podemos mejorar todavía nuestras finanzas. Pues bien, esta noche quiero dejarte con esta reflexión. ¿Cuántos años podrías vivir con el capital que has obtenido hasta hoy? Bien, soy su amigo Aldo Valderas, experto en seguros. Recuerden seguirme a través de esta página de internet www.aldovalderas.com.mx o a través de esta fanpage Aldo Valderas o también a través del WhatsApp. Pueden encontrarme también en el número 2281 40 99 58. Estoy para servirles y es un gusto esta noche compartir este tema